muchos ya sabrán, en mis investigaciones he consultado y analizado en profundidad las fuentes primarias que ofrece el Archivo Catedral de Sevilla, a cuya directora y archivero debo su ayuda y disposición cuando lo he necesitado. En 1526, bueno, vamos a empezar. Ahí está. Bien. En 1526, Sevilla se convirtió en escenario de la boda de Carlos I de España e Isabel de Portugal, recibiendo a la corte y a numerosos visitantes. La ciudad, centro del comercio atlántico, ofrecía un caserío diverso y un urbanismo heredado de su pasado islámico y medieval. A través de los documentos del archivo de la catedral e imágenes históricas y reconstrucciones visuales, esta conferencia propone un viaje por calles, plazas y casas que conformaban la Sevilla que vio pasar al emperador. Tras contextualizar las figuras de Carlos V e Isabel de Portugal, las rutas que siguieron desde la firma de las capitulaciones matrimoniales y su llegada a Sevilla, propongo un recorrido por la ciudad, destacando su arquitectura, urbanismo en cada uno de los tramos definidos por la ubicación de los arcos triunfales que se erigieron con motivo de su llegada. Veremos cómo fueron sus recibimientos, cómo era la ciudad. Analizaremos la tipología edificatoria por excelencia, la casa. Y continuaremos con el posible recorrido por las calles de la ciudad, analizando otras tipologías arquitectónicas como los mesones, los baños, las tiendas y otros lugares de negocios, indicando dónde pudieron erigirse dichos arcos, para terminar en la iglesia mayor y el Real Alcázar. Por último, lanzaré una hipótesis sobre su salida de la ciudad camino de Granada. En torno a 1526 sucedieron varios hechos significativos en torno a la persona del emperador. La firma de la Concordia de Madrid con el rey de Francia, la boda de su hermana con este y su propia boda con su prima Isabel de Portugal. El emperador y la emperatriz vivían un momento de esplendor del imperio y de sus vidas. La boda por poderes de Carlos e Isabel tuvo lugar el 1 de noviembre de 1525 en Almeirín. El emperador se encontraba en Toledo a comienzos de 1526, cumpliendo con lo pactado en las capitulaciones. Carlos envió a Badajoz el 2 de enero de 1526 a los encargados de recoger a la emperatriz en la Raya de Portugal. Él no podía hacerlo, ocupado como estaba en las negociaciones con Francisco I, con quien firmaría la Concordia el 14 de enero. La delegación iba encabezada por Hernando de Aragón, duque de Calabria, Alonso de Fonseca, arzobispo de Toledo, y Álvaro Zúñiga, duque de Béjar. Isabel y su séquito portugués, acompañados de los castellanos desde la Raya, siguieron el itinerario desde Badajoz a Sevilla, pasando por Talavera la Real, Almendralejo, Llerena, Guadalcanal, Cazalla, El Pedroso, Cantillana y San Jerónimo. Llegaron a Sevilla el 3 de marzo, una semana antes que Carlos. Por su parte, el emperador tomaría camino de Sevilla pasando por Illescas, Torrejón, Talavera de la Reina, Oropesa, Valparaíso, Jaraicejo, Trujillo, Mérida, Almendralejo, Los Santos de Maimona, Monesterio, Real de la Jara, Almadén de la Plata, Castilblanco y Alcalá del Río. Se dio un paseíto, ¿verdad? Llegando a Sevilla el 10 de marzo. El sábado 3 de marzo, la comitiva de Isabel llegó a Sevilla. Una representación de la ciudad, encabezada por el duque de Arcos, acudió a recibir a la futura emperatriz al Hospital de San Lázaro. Los recibimientos de emperatriz y emperador fueron algo dispares. Mónica Gómez Salvago recoge fielmente los recibimientos que se le hacen a ambos personajes. Destacan, entre todos los documentos que consulta, el manuscrito anónimo Recibimientos que fueron fechos al invictísimo César don Carlos V, conservado en la Biblioteca Capitular y Colombina, que ha sido elegido como parte de la exposición asociada a esta conferencia.
Este documento permite conocer los 7 arcos del triunfo que se alzaron a lo largo del recorrido de la ciudad, primero Isabel y luego Carlos. Esta arquitectura efímera formaba parte de un programa que trazaba la imagen del héroe del Renacimiento, manifestadas en sus virtudes de gobierno. A principios del siglo XVI, Sevilla estaba organizada en collaciones. Eran 28 áreas urbanas organizadas en torno a las parroquias que les daban nombre. El número de collaciones cambiaría durante el siglo, con la aparición de nuevas zonas extramuros, como San Roque y San Bernardo. Este plano que ven en pantalla fue uno de los resultados de mi tesis doctoral, sobre el que sigo trabajando e introduciendo los avances de mis investigaciones. Para su elaboración ha sido vital la documentación de archivo, especialmente los libros de apeos de casas de la catedral, que también pueden ver en la exposición al terminar la conferencia. Las anotaciones, increíblemente detalladas, de los maestros alarifes del Cabildo y de la fábrica, brindan una información esencial para la identificación, nomenclatura, localización y precisión de casas, lugares, calles y otros elementos urbanos de la Sevilla del siglo XVI. No, espera. Voy a esperar. Curioso. Va que son las 7, no son las 12. Sí. Especialmente interesante es la información que procede de esta documentación, de esa información. Entonces, son lugares, calles y otros elementos urbanos de la Sevilla del siglo XVI, en concreto en torno a 1542. Sin embargo, la ciudad que conoció el emperador no fue exactamente la de ese año. En esos años, que pasaron desde su boda hasta final de siglo, se desarrollaron en Sevilla grandes proyectos de arquitectura. El Hospital de las Cinco Llagas, en torno a 1546, la Real Audiencia, en 1597, la Sacristía Nueva de la Catedral, en torno a 1535, la Lonja de Mercaderes, 1584, y transformaciones notables en el Real Alcázar, tal vez derivadas de su visita. La Giralda aún no estaba culminada con el cuerpo superior renacentista, ni tenía su giraldillo. La trama urbana, por su parte, seguía siendo esencialmente medieval y compacta. Las calles eran estrechas y sinuosas. En aquella fecha todavía no se habían extendido completamente las ideas renacentistas procedentes de Italia. Sí habían desaparecido la mayoría de los ajimeces árabes, al igual que las torres de las casas principales sevillanas, por orden de los reyes católicos. Los ajimeces y salientes de los soberados, los cuerpos superiores, se prohibieron con el fin de que pudiesen pasar las procesiones y los hombres a caballo por las calles más estrechas. En cuanto a la pavimentación de las calles, a finales del primer cuarto de siglo estaría pavimentada una tercera parte de la ciudad, normalmente de ladrillo de canto. Las fachadas de las casas estaban encaladas y las ventanas a la calle eran escasas, por lo que, para ver la comitiva real, la mayoría de los vecinos tuvieron que salir a pie de calle. Las calles se caracterizaban por fachadas sin apenas ventanas, solo en plantas altas, y muros encalados, que guardaban casas abiertas hacia el interior de sus patios. Estas dos casas, levantadas a partir de los apeos de la catedral, la de la izquierda se localizaba en la calle Segovias, y de la que todavía se conserva parcialmente su estructura, y la de la derecha, desaparecida, estaba al final de la calle Jiménez de Enciso, llegando a Cruces. Creo que uno de los libros está abierto por estas dos casas. Estas dos casas tenían ambas patios porticados, en uno o en tres de sus lados, y ambas poseían un balcón corrido, de madera, soportado por canes y pies derechos, con sus barandillas de madera.
Esta otra casa, a la entrada de la calle de las Cruces, en la Borceguinería, como dice el apeo. Hoy el final es el tramo final de Mateos Gago, en la confluencia con Fabiola. En 1502 la tenían arrendada de por vida Francisco Tellez y Florentina Manuel, ambos judeoconversos. Es posible que Francisco y Florentina, que tenían arrendada la casa, fueran de los pocos afortunados de ver pasar al emperador y a la emperatriz por las calles de Sevilla. Según se describe en el apeo de 1542, estaba en la calle de las Cruces, a la mano derecha, en el muro de la escudería, y tenía una puerta a la calle. No era una casa de grandes dimensiones, comparadas con otras principales de la zona. Sin embargo, destaca por presentar un caso curioso. Cambió su entrada principal entre 1502 y 1542. La puerta principal que accedía a la casa puerta, que es el primer espacio que separaba la casa del espacio público, como luego veremos, que estaba situada en la calle Madre de Dios, o sea, tenía su puerta a la calle Madre de Dios, hacia el interior de la escudería. Fue cerrada en ese periodo de tiempo en pos de una puerta hacia afuera, hacia la Borceguinería, fuera de la cerca judía. Es un ejemplo de cómo el temor en esa época a ser señalado generaba cambios en la organización del interior de las viviendas, cambiando el fondo por la entrada y viceversa. La distribución de espacios no responde a una tipología de casa sevillana, ya que se entra por el servicio de mujeres y el corral, señalado en morado, que deberían estar al fondo de la casa. Actualmente se conserva la zona noble, la mayor parte de los muros en planta baja y el patio principal con el portal. Para el estudio de los espacios de la casa en Sevilla, analicé en su día, pormenorizadamente, 390 apeos de casas, repartidos por toda la ciudad, tanto de la catedral como de otras instituciones de caridad. Del análisis se desprenden las características tipológicas de todos ellos: su posición, su uso, superficie, tipo de cubierta, pozos, escaleras, pavimentos. Como podemos ver en el ejemplo de la imagen, en esta casa situada en la calle Escobas, actual Álvarez Quintero, las casas sevillanas solían estar distribuidas en los siguientes espacios: casapuertas, patios, portales, teniendo en cuenta que hay dos tipos de portales: los cerrados y los abiertos, que son los que están porticados con arquerías; palacios, corrales, cocinas, soberados y azoteas, además de otros espacios extraordinarios como jardines o huertos, servicios de mujeres y tirasoles. También eran comunes las cámaras, en este caso en planta primera, y los corredores, sobre los portales de planta baja. Esta casa poseía la mayoría de los espacios más representativos del tipo sevillano, aunque con una superficie mayor que la media de la ciudad. Veamos esos espacios. El primero, al que accedemos tras pasar a la puerta de la casa, el sardinero de la puerta, es la casapuerta. De forma generalmente rectangular, solía estar separada del resto de la casa, especialmente del patio o del portal, mediante la llamada puerta de en medio. Este espacio tenía un carácter multiusos, pero sobre todo su función era defensiva, guardando la privacidad de sus moradores. Respecto a los usos complementarios, destacan la caballeriza. La casapuerta servía para muchas cosas, destacando la caballeriza y el aposento de mozos o esclavos. Solía tener una escalera y en ciertos casos un pozo, como el que ven en pantalla. Esta casa, la que tiene el pozo, estaba en la pajería y no tenía patio. En la mayoría de los casos, la casapuerta estaba doblada al mismo tamaño, es decir, tenía un cuerpo encima, y luego con azotea o tejado por cobertura, como ocurre en estas dos casas. La de la pajería y la de abajo, la de la calle Gimios, que mantiene su nombre.
Vemos un ejemplo actual de una casa-puerta con la entrada al patio por la puerta de en medio hacia la izquierda, donde ven a mi padre haciendo una fotografía. Siguiendo el recorrido, generalmente de la casa-puerta se pasaba al patio, a través de la puerta de en medio, como acabo de decir, directamente o a través de un portal o un balcón corrido. El patio constituía el eje vertebrador de la casa. Desde él se solía acceder a las plantas superiores por las escaleras. Alrededor de él se organizaban el resto de piezas, fundamentalmente los palacios y las salas. Entiéndase palacio como habitación, a veces precedidos de un portal. Solía estar ladrillado, de revocado, tener un sumidero, un pozo, con un brocal de albañilería de ladrillo y un adoquín, y a veces una escalera, como en los casos que se proyectan. Raras veces se describen los paramentos, pero algunos estaban encalados y pintados. Así como el patio aportaba luminosidad y coherencia, el portal daba refugio y protección frente al sol y la lluvia. Además, permitía el acceso a las demás unidades alrededor del patio. Se podían distinguir dos tipos: el portal abierto, que estaba separado del patio mediante una arquería, y por otro el portal cerrado, entendido como pieza de comunicación que solo poseía huecos en forma de puertas o huecos de pasos. Las arquerías, denominadas en los apeos danzas de arcos, estaban compuestas por pilares, tanto de ladrillo, generalmente ochavados, octogonales, como de mármol, con basas y capiteles. Los arcos, además, estaban decorados con yeserías o molduras. En cuanto a su techumbre, era muy variada. Solían estar doblados, dando paso a corredores en planta alta, normalmente repitiendo la arquería de la planta baja, aunque era común encontrarlos cubiertos de azotea y tejados. Por último, en cuanto al pavimento de los portales, lo más común es que se repitiera el del patio, junto al que estaba, pero no siempre. Ambos patios que ven en pantalla estaban solados de junto, pero sus portales estaban solados de junto o lambrado, o con olambrillas, con un azonal de tablillas a la izquierda y el de mazaríes o lambrado el de la derecha. En este ejemplo, el patio es el eje central de la casa, alrededor del cual se encontraban los portales, los palacios y las salas, además de servir de conexión con otros espacios más íntimos o alejados de la calle, como las cocinas, los corrales y los soberados. En esta recreación pueden observar todos los espacios que los rodean, especialmente las salas, precedidas de portales y un balcón en el centro de la imagen. En esta casa no había palacios, sino salas. Estas se diferencian de los palacios en su decoración y su superficie, pues pueden entenderse como espacios de representación y tenían usos diversos, para recibir, para comer y otros. Los palacios, además de ser algo más pequeños, se encontraban solo en planta baja. Por su parte, las cámaras y recámaras eran más pequeñas que los palacios, pero podían estar en cualquier parte de la vivienda. Destaca la almatralla de tablas que comenzaba en el portal y discurría hasta el fondo de la sala, como pueden ver a la izquierda de la imagen. Una almatralla es una alfombra de azulejos en el suelo, que normalmente marcaba la entrada de las salas. Al fondo de la casa se encontraba la cocina, donde había una chimenea de tabique o ladrillo, como la de la izquierda de la diapositiva. Podía estar doblada o ser sencilla, tejada a un agua. No todas las casas tenían cocina. Mi hipótesis es que la chimenea servía también de lugar para cocinar. Lo común era que estuviera en planta baja, pero excepcionalmente se han documentado cocinas altas. Por su parte, aunque pueda pensarse que se accedía a las despensas a través de las cocinas, no siempre era así.
Solían estar en sus proximidades, porque podían ser un simple bajo de escalera o un apartado con tabique en otro espacio, o conformar un espacio muy amplio. Cerca de la cocina estaba el corral, situado al fondo de la casa. No estaba pavimentado, o al menos no se describen, y en ellos solían guardarse las gallinas y tener una servidumbre por la que evacuar las aguas, como vemos en la casa de la derecha, situada en calle Gimios. Subiendo por la escalera, situada en el portal, se accedía a los corredores soberados y azoteas. Los soberados eran los doblados al mismo tamaño de algunas piezas de la planta baja, principalmente de casapuertas, palacios y salas. Solían estar situados en las crujías más cercanas a la fachada de la calle, como veremos ahora. En ellos se abrían a veces ventanas a la calle o al patio. Los suelos estaban ladrillados, de junto, de mazaríes, es decir, cuadrados, o de revocado, y estaban cubiertos de tejados, bien a un agua o a dos. Los soberados solían disponer de chimeneas y albergar cámaras o recámaras, como vemos en este ejemplo. La azotea es la cubierta plana por excelencia en el modelo sevillano. Aparece en todo tipo de casas, desde las casas con patio y sin él, en las casas pequeñas y en las de mayores dimensiones. En este caso hay dos azoteas, una solada de ajembrilla en color rojo, porque llevaba almagra, y otra de revocado, en gris. A veces estaban parcialmente cubiertas por tejadillos. Siempre se describe aludiendo a sus pretiles y sus caños al patio o a la calle. Aquí podemos ver en otra sección de la misma casa ambas azoteas y el balcón que cae sobre el patio. Las descripciones de los apeos proporcionan suficiente información sobre el papel del agua en la casa. Es importante señalar que todas las estudiadas tenían pozo, a diferencia de otras ciudades. En cambio, era raro encontrar la palabra aljibe, cuyo término no aparece en los apeos, o albercas donde almacenar el agua, que aparece excepcionalmente. En relación a pilas o fuentes ornamentadas, norias y albercas, solo aparecían en las grandes casas, con huerta y arboleda, como la que se muestra en la imagen, cerca de la borceguinería y abades. Esta casa tenía un jardín, con naranjos y parras, dos albercas, un pozo, una noria que abastecía el jardín y una pila ornamentada en el patio principal. Por último, se sabe que las aguas pluviales eran evacuadas mediante faldones inclinados de teja y los caños de las azoteas, hacia la calle o hacia el patio. En cuanto a los sumideros que recogían las aguas, se ha calculado que gran parte de las casas con patio la tenían sumidero. Hasta ahora sabemos cómo era el interior de las casas, pero la mayoría de sus habitantes estarían en las calles, disfrutando de los fastos de la boda de su emperador y de su emperatriz. Las gentes venidas de muchos lugares se mezclarían con los vecinos de Sevilla y Triana y estarían distribuidos a lo largo de todo el recorrido, establecido previamente y marcado por 7 arcos triunfales, levantados con el fin de engrandecer el acto de recepción del emperador y la futura emperatriz. El programa de recibimiento estuvo a cargo de 3 personajes ilustres: los arcedianos de Carmona y Reina, Francisco de Peñalosa y Luis de la Puerta y Antolínez, y Pedro Pinelo. Gracias a los estudios de Vicente Lleó y Mónica Gómez Salvago, podemos conocer a los artífices de los 7 arcos del triunfo que fueron proyectados y ejecutados para el paso de las comitivas imperiales. Los carpinteros Diego Fernández, Francisco Sánchez de Aguilar, Juan Ruiz, Cristóbal de Arcos, Esteban Rico, Pedro Hernández de Arcos y Juan Martín. Y los pintores que intervinieron en su decoración: Alejo Fernández, Cristóbal de Morales y Cristóbal de Cárdenas. Los 7 arcos del triunfo formaban parte de un programa que trazaba la imagen del héroe del Renacimiento, manifestadas en sus virtudes de gobierno. Se localizaban en la Puerta de Macarena, en las iglesias de Santa Marina
San Marcos, Santa Catalina y San Isidro, en la plaza de San Salvador y en las gradas. Las entradas de Isabel de Portugal y Carlos V cuentan con pormenorizadas descripciones verbales que ayudan a reconstruir la imagen de lo que pudo haber ocurrido. Pero no existen grabados o imágenes que nos ayuden a obtener una visión global del desarrollo de los acontecimientos. La arquitectura efímera no se detalla con suficiente profusión como para obtener una reconstrucción visual, pero sí una aproximación elemental de cómo pudo haber sido. Recordemos que tanto Carlos como Isabel llegaron hasta la Puerta de Macarena, desde San Jerónimo y desde San Lázaro. Salieron a recibirlos el cabildo de la catedral y el de la iglesia, de la ciudad y de la iglesia, así como otros grandes señores como los duques de Medina Sidonia y Arcos y el marqués de Tarifa, caballeros y vecinos sobre sus caballos, ricamente vestidos y aderezados. Fernández de Oviedo afirma que en la Puerta de Macarena la princesa salió de su litera. Allí comenzó su recorrido bajo un rico palio de brocado con las armas imperiales y las suyas, acompañada del duque de Calabria y el arzobispo de Toledo. La principal diferencia entre las entradas de Carlos e Isabel es que el emperador tuvo que jurar guardar los privilegios y le fueron entregadas las llaves de la ciudad. En cuanto a la ciudad, Sevilla era una ciudad amurallada. Durante la segunda mitad del siglo XII y principios del siglo XIII, los almohades reforman, amplían y refuerzan el sistema defensivo, que es el que conserva parcialmente la ciudad ahora. Tras la conquista de la ciudad por parte de Fernando III en 1248, la corona de Castilla mantuvo la fisonomía de los muros, que había sido construida por los almohades. Era común que los reyes de Castilla, cuando visitaban la ciudad, juraran respeto a sus fueros en la puerta de entrada. La usada hasta el siglo XVI fue la Puerta de Macarena. En esta juraron Isabel y Fernando, Carlos e Isabel, y años más tarde Felipe IV. Por su parte, Felipe II lo hizo en la Puerta de Goles, motivo por el cual pasó a denominarse Puerta Real. En 1795, el maestro mayor de la ciudad, José Chamorro, remodeló la Puerta de Macarena, otorgándole la configuración que tiene actualmente. Junto a la puerta, suponemos que frente a ella, Fernández de Oviedo describe un arco triunfal, muy grande y muy bien obrado. El conjunto se componía de 3 arcos. En el centro, el del centro mayor que los otros 2. Estaba dedicado a la prudencia, con las virtudes que la favorecen: la vigilancia, el consejo, la razón y la verdad, que iban con palmas y coronas. Una vez atravesada la puerta de la ciudad, la comitiva se dirigió hacia el frente, por la calle Real, adentrándose en el callejero urbano, muy diferente que el que podemos observar hoy día. Por ejemplo, en el lugar donde hoy está la Basílica de la Macarena se encontraba el cementerio de San Gil, parroquia que daba nombre a la collación por la que transitó en primer lugar la emperatriz. Este barrio se extendía desde la calle Torres, que hoy sigue manteniendo el nombre, hasta la Puerta de Córdoba. Estaba atravesada por la calle Real, de carácter rectilíneo, que hoy en día es San Luis. En la calle del Pozo se encontraba el Hospital de San Clemente, uno de los muchos hospitales sevillanos que sucumbirían a la reducción de finales del siglo XVI. Es posible que los que vivían en esta casa hospital salieran a la calle a ver pasar las comitivas imperiales. Comitivas que, tras llegar a Santa Marina, pasaron por el segundo arco triunfal, dedicado a la fortaleza. Con cada uno de los arcos se intentaba construir esa imagen mítica del monarca, en la que destacaban su poder, su justicia, su capacidad militar o, como se aprecia en este arco, el temor que infunde a sus enemigos.
En este arco había 2 arcos pequeños colaterales, como el primero. Siguiendo la calle, llegaron a San Marcos y al tercer arco, dedicado a la Clemencia, que tenía también otros 2 colaterales pequeños. En este tramo destaca el monasterio de Santa Isabel, a las espaldas de San Marcos, que se fundó en 1490, cuando Isabel de León donó su casa-palacio para establecer la rama femenina de la Orden de Malta. La iglesia, una construcción manierista, fue construida en 1602 y proyectada por el arquitecto Alonso de Vandelvira. En este entorno se encuentra también el Palacio de las Dueñas, como se conoce actualmente. Pedro de Pineda le vendió estas casas a Catalina de Ribera en 1496. Seguimos avanzando hacia la catedral y llegamos a la iglesia de Santa Catalina, donde otro arco triunfal, el cuarto, esperaba a Isabel y a Carlos. Este arco estaba dedicado a la paz, representada en el frente del arco, con un ramo de oliva en la mano. La collación de Santa Catalina, al igual que le ocurriera a la de San Pedro, sufrió grandes transformaciones urbanas de aquella época hasta hoy. La morfología que conocemos hoy de la Plaza Ponce de León no es la que conocieron los vecinos que vieron pasar al emperador, al igual que el entorno de la iglesia, a la que en su frente sur se le adosaban casas, como pueden ver en la imagen. En esta manzana también se encontraba el Hospital del Cardenal, ya desaparecido, que era uno de los de mayor extensión de la ciudad y cuyos apeos de casa se conservan en el archivo de Diputación de Sevilla. En Santa Catalina se desarrollaba una gran actividad debida a la presencia de la Casa de la Alhóndiga, principal almacén de trigo y cereal de la ciudad. En su entorno, principalmente en la calle Alhóndiga, se concentraba el mayor número de mesones por metro cuadrado de la ciudad, junto con la vecina collación de San Alfonso. En la propia plaza de Santa Catalina se encontraba el Mesón de los Perdidos, del que hablaré ahora. Los espacios que caracterizan a un mesón son la casa-puerta, entendida también como espacios multiusos, los portales, el patio o corral, las caballerizas, uso especialmente importante con presebreras para guardar los caballos y las mulas, los palacios y soberados, para el hospedaje, las azoteas y el pozo. Traigo 2 ejemplos. Por un lado, destaca el Mesón de los Perdidos, a la izquierda, que debe su nombre a las ordenanzas de la ciudad de 1527. Se denominaba así según el título del Mesón de los Perdidos. En las normas se ordenaba que fueran traídas y puestas en este mesón las cosas perdidas de cualquier calidad y condición. Definía las cuantías y disposiciones para caballos, bestias, esclavos, niños y otras cosas. Y además obligaba al mesonero a colocar una tabla a modo de cartel donde se debía explicar la ordenanza del mesón. El mesón de la derecha se conocía como el mesón de la Plaza de la Alhóndiga. Este mesón tenía las pertinentes caballerizas con sus pesebreras alrededor de un pequeño patio. Compaginaba el uso mesonero con una tienda y una casa-puerta, posiblemente donde vendería comida y bebida, ya que, según las ordenanzas, estaba prohibido dentro del mesón. En nuestro paseo por Sevilla, tras finalizar la calle Alhóndiga, llegamos a los Esparteros, a donde iba a dar la Plaza de los Baños. Esta plaza llevaba su nombre por los baños que se localizaban en ella. El mayor de ellos, el de San Ildefonso o Alifonso, ha sido analizado y levantado gracias a un apeo del libro de apeos del Cabildo de la Catedral. Por su extensión,
era uno de los más importantes complejos edificatorios dedicados al baño desde al menos el siglo XIII y situado en el corazón histórico de Sevilla, antes de que cayera en desuso y fuera derribado a final del siglo XVIII. Gracias a la reconstrucción gráfica basada en estos datos inéditos, se puede afirmar que la organización funcional del baño tenía la mayor extensión conocida hasta ahora para unos baños sevillanos. Estos baños formaron parte del donativo mayor concedido a la reina doña Juana en el repartimiento de Sevilla, 1253. Como tales baños sabemos que se frecuentaron a lo largo del siglo XVI y XVII. A grandes rasgos, el baño de San Ildefonso tenía una superficie aproximada de parcela de 900 metros cuadrados y una superficie construida en planta baja de 600. Se desarrollaba fundamentalmente en esta planta. Sin embargo, contaba con una planta alta, claramente más pequeña, de unos 30 metros, localizada en la esquina del conjunto. Este complejo dedicado al baño contaba con 4 accesos desde la vía pública. Uno principal que daba a la plaza de San Ildefonso y que estaba hecho de cantería, y 3 secundarios que daban a la calle Deán López Cepero, o como se denomina en el apeo, calle que va al Corral de Tromperos. Entre ellos destaca el acceso a la tienda, casi en la esquina del conjunto. Entrando por la puerta principal, el usuario se encontraba con un patio pintado, porticado a un agua con 9 arcos sobre pilares de ladrillo y una parra. Los usos se organizaban en 3 sectores: la zona de atención al público, al usuario y la preparación al baño, la zona de baño y la zona de servicio. El quinto y sexto arcos triunfales se ubicaron en San Isidro y San Salvador. Uno se dedicó a la justicia y el otro a las 3 virtudes teologales: fe, esperanza y caridad. Ambos tenían arcos colaterales. La llegada desde Santa Catalina ofrece varios itinerarios posibles: bajar por Odrería, por Alfalfa o por la calle que va a dar a las puertas de la iglesia. Quizá continuaron por Esparteros y bajaron por Alfalfa hasta las carnicerías reales y luego confrontarán el arco triunfal en San Isidro. Sin embargo, creo que sería más razonable pensar que continuaron por Candilejo y dieran la vuelta a la manzana de la iglesia para llegar al arco de frente antes de bajar al Salvador, por la calle de la Caza o Remendones, que en ese momento era bastante más estrecha. Luego, según los documentos históricos, siguieron hacia la Plaza del Salvador. En cuanto a qué Plaza del Salvador se refiere, quisiera indicar que la plaza que hoy conocemos como del Salvador se denominaba en aquel entonces Plaza del Cementerio. La Collación tenía 2 plazas de San Salvador: la de arriba, la de la pescadería, y la de abajo, también conocida como Plaza de las Hogazas o del Pan. Tal vez lo más razonable sería pensar que el arco estuviera localizado en la Plaza del Pan, por 2 motivos. En primer lugar, el cementerio en 1526 todavía se encontraba en uso, o al menos seguía presente en la plaza. Y en segundo lugar, porque si luego siguieron su camino por Francos, sería el lugar más directo para arrancar la calle. Veamos ahora qué calles atravesaron en San Salvador. Para poder identificar la hipótesis más creíble de por dónde transitaron Isabel y Carlos con sus séquitos, he analizado las edificaciones de los posibles tramos. Tras analizar el conjunto de inmuebles documentados en los apeos de la catedral y realizar su levantamiento gráfico, llegué a la conclusión de que existían 2 tipos de tiendas en la zona de la alcaicería de San Salvador.
ambos sin espacios abiertos. Por un lado, los inmuebles de un solo habitáculo, de unos 7 metros cuadrados, vamos, una habitación pequeña, y planta baja, tejado por cobertura y con un ala de una vara de vuelo, es decir, entre 80 y 1 metro de ala de tejado, bajo la cual se disponía un pollo. Este tipo predominaba en la calle de las especierías y en la alcaicería de la seda. Esta tipología sería el resultado de la evolución de la antigua alcaicería prealmohade, que mantuvo su estructura y su composición formal casi intacta hasta la fecha documentada. Por otro lado, el segundo tipo estaba constituido por las tiendas con soberano, escasas. Este tipo estaba poco extendido, aún a mediados de siglo, pero hemos de suponer que la presión inmobiliaria provocaría el aumento de la altura de las edificaciones. Teniendo en cuenta lo dicho, de las 3 calles por las que pudieron pasar las comitivas imperiales, desde la Pescadería o Plaza de Arriba hasta la Plaza de Abajo, 2 tenían la característica de ser estrechas y poseer un alero de esos 80 o 100 centímetros, sobresaliendo de la fachada de las casas de una planta de altura. Este hecho, junto con la morfología de la costanilla con sus quiebros y estrecheces, reduce la posibilidad de paso de las cometidas por la calle Confitería, exterior a la alcaicería, pero igualmente rectilínea y algo más ancha. Llegaron a las gradas por francos, pero no sabemos a ciencia cierta por qué calles. Pudieron seguir por placentines, en ambos tramos o solo en uno. O bien bajar por Surceideras, actual Cordoneros, hasta llegar a las gradas, por el arco o puerta de alzar. Sea como fuere, los documentos coinciden en que el 7º arco, el de la Gloria, se hizo en las gradas. La figura de la Gloria coronaba con la mano derecha al emperador y con la izquierda a la emperatriz. En este arco había 2 colaterales. En uno de ellos estaba la fortuna y a la derecha las columnas del plus ultra. La alcaicería de Santa María, de origen islámico, estaba compuesta por una calle principal, la de los Traperos, y calles secundarias, todas ellas descubiertas y porticadas, a las que se abrían tiendas tejadas de una planta de altura. La alcaicería de los Traperos tenía una amplitud inusual para una calle de origen islámico, seguramente porque estaba concebida para ser el eje central de la alcaicería, que era el centro comercial de aquella época. La separación entre planos de portales era de casi 4 metros y de fachada a fachada tenía unos 7,5 metros. Por tanto, la calle de los Traperos era una vía amplia, porticada con pilarotes de madera, a veces de ladrillo chovados, en sus 2 lados, y flanqueada por edificaciones tejadas de una planta, que se abrían mediante puertas de madera. La tipología edificatoria del interior de la alcaicería se contrapone a la presentada en la calle de las Gradas, con alturas muy superiores, pórticos de pilares de ladrillo o piedra y azoteas dando a la calle. Las Gradas era una calle eminentemente comercial. Entre las fuentes consultadas se logró encontrar los apeos de la mayor parte de los inmuebles que estaban en el tramo de Alemanes. Gracias a esos apeos se pudo realizar esta hipótesis gráfica de levantamiento que ven en pantalla. Las casas tenían portales, soportados por pilares de ladrillo, en su mayoría ochovados o cuadrados. Este hecho llama la atención respecto al estado actual de la calle, que cuenta con portales de columnas de mármol. En el siglo XVI, solo una casa tenía este tipo de soportes, combinados con bases de ladrillo. Las edificaciones tenían en su mayoría una planta baja y una primera, acompañada en ocasiones
de entresuelos denominados determinados. Algunas tenían baja más 2 y solo una baja más 3. En la línea de fachada destaca la profusión de huecos, sobre todo en plantas altas. Como ya he mencionado antes, es algo inusual en el resto del caserío sevillano de esta época. Las cubiertas tejadas no estaban situadas en la crujía de la calle, a la que daban azoteas con sus pretiles y sus caños. En estas azoteas, a modo de patio, porque no tenían, se encontraban a veces las chimeneas, debajo de un cobertizo o un tejadillo. En cuanto al uso de las edificaciones, este era eminentemente comercial, compuesta por casapuertas, tiendas y otras piezas con usos diversos, como bodegas, almacenes, caballerizas o cámaras. Por este motivo, sería una calle muy concurrida, en la que seguramente se podían encontrar tenderetes, mesas de escribanos, gentes del servicio haciendo sus compras o de paso. Según la hipótesis más extendida, el Arco del Triunfo por el que pasaron Carlos e Isabel estaría situado en la confluencia de esta calle con Génova, que pueden ver a la izquierda. Como ya he mencionado antes, las gradas y su entorno constituían uno de los principales núcleos comerciales y financieros de la ciudad. En este espacio se concentraban los bancos, casas de cuentas y oficios, es decir, oficinas, donde se desarrollaban los negocios vinculados al mercado internacional. Entre los inmuebles documentados destaca una casa de cuentas frente a la Puerta del Nacimiento y junto al estudio de San Miguel. Era un edificio de 3 plantas, con casapuerta, escritorios y soberados, que combinaba funciones residenciales y administrativas y reflejaba la importancia económica del enclave. En la misma acera se localizaban 2 bancos, uno de ellos arrendado por el platero Alonso de Oviedo, organizado como Casa Banco, con piezas divididas entre suelos y abundantes vanos, ventanas, hacia la calle, signo del dinamismo comercial del entorno. Asimismo, se documenta el oficio de los fieles ejecutores, donde se celebraron los juicios y se controlaban las transacciones. Este inmueble, situado bajo los portales frente a la Giralda, contaba con un portal columnado, estrado y ventanas ornamentadas, lo que demuestra la relevancia institucional de las actividades que acogía. En conjunto, estos edificios muestran cómo las gradas funcionaban como el auténtico corazón financiero y administrativo de la Sevilla de 1526, en estrecha relación con la Iglesia Mayor y con el bullicio urbano que acompañó la llegada de Carlos V. Sobre la llegada del emperador y la futura emperatriz a la catedral escribieron Pablo Espinosa de los Monteros, del siglo XVII, y otros anónimos del XVII y del XVIII. Hay que ser cuidadoso con la interpretación de los nombres que usan para referirse al paso de la comitiva por lugares concretos. Por ejemplo, en las entradas en público de algunos reyes y recibimiento del cabildo, que también está en la exposición, se nombra la calle Génova, la Puerta del Perdón y la Puerta de la Lonja. Esta última difícilmente podía haber estado en pie en 1526, y la Puerta del Perdón a la que se refiere el texto es la que llamaron Puerta del Perdón Nueva, en el siglo XVI. Como sí se menciona en otro documento del siglo XVI que indica expresamente que es la Puerta del Perdón Nueva, que está frente del coro y se conoce como Puerta Grande. Luego, este mismo texto del XVI indica que rezaron en la capilla de Nuestra Señora de la Antigua y salieron por otra puerta de la catedral, dirigiéndose al Alcázar. Lógicamente sin mencionar la lonja, no estaba. La Puerta del Perdón Nueva es la de la Asunción. Estaba frente al coro en 1526 porque la capilla mayor estaba entonces en el trascoro por la terminación del retablo mayor.
relación al recorrido por el interior de la catedral, se dice que una vez dentro de la iglesia mayor se dirigieron al altar mayor y luego rezaron en la capilla de Nuestra Señora de la Antigua. No se identifica la puerta por la que salieron. En esos momentos no estaba construida la puerta de San Cristóbal, ni la lonja de los mercaderes, pero en los textos del siglo XVII, como acabo de mencionar, indican que pasaron junto a la puerta de la lonja, es decir, junto a la manzana donde estaban las herrerías y la Casa de la Moneda en ese año, en 1526. Como ven en pantalla, el recorrido más lógico que seguirían en el caso del emperador, ya de noche, o llegó de noche, hasta el alcázar, pues sería el más directo, desde aquí hasta la puerta del alcázar. Aquí culminaba el trayecto del Gran Señor hacia su morada, que como tal había de conmover e impresionar a sus súbditos. Así fue en la Baja Edad Media y también desde los Austrias hasta los Borbones. Como ya he mencionado antes, tanto en los recibimientos como en las bodas reales, aquí terminaba el camino de los príncipes y reyes que tras cruzar la ciudad de norte a sur descabalgaban en las gradas, entrando por la Puerta del Perdón. Daban gracias a la catedral y proseguían su itinerario hacia el Alcázar, saliendo por la hoy llamada Puerta del Príncipe, antigua de San Cristóbal, atravesando la Plaza de los Cantos o de la Lonja, para penetrar en el eje longitudinal que marca la Puerta del León o Puerta Principal del Alcázar, como nombra Bermundo Resta en su plano, en principios del siglo XVII, y el Patio de la Montería. Carlos e Isabel se alojaron en el Real Alcázar desde las fechas de sus respectivas llegadas, es decir, desde el 3 y desde el 10 de marzo, hasta mediados de mayo, que pondrían rumbo a Écija, primera parada hacia su destino final, Granada. No se sabe a ciencia cierta qué calles atravesaron y por qué puerta salieron camino de Granada, ya que no lo mencionan los cronistas ni los historiadores. Es de suponer que lo hicieran por alguna de las puertas del Real Alcázar, ya que por seguridad no volverían a atravesar la ciudad para llegar a las puertas de Carmona o de Córdoba. El emperador y la emperatriz pondrían camino a Granada, pasando por Carmona, Fuentes de Andalucía, Écija, Córdoba, Castro del Río, Alcaudete, Alcalá la Real y Santa Fe en mayo. Serían finalmente recibidos en la ciudad de la Alhambra el 4 de junio, poniendo fin a su viaje. A lo largo de este recorrido, hemos intentado recuperar la Sevilla que recibió a Carlos V e Isabel de Portugal en 1526. Una ciudad densa, heredera de su pasado islámico y medieval, pero abierta ya a transformaciones del Renacimiento. A través de los apeos, de los documentos catedralicios y de la arquitectura desaparecida, hemos podido reconstruir cómo se organizaban sus casas, cómo funcionaban sus espacios cotidianos y cómo se ordenaban las calles por las que avanzaron las comitivas imperiales. Hemos visto también cómo la ciudad se preparó para la celebración, los arcos triunfales, la arquitectura efímera, el programa simbólico que acompañó al emperador. No solo exaltaban su figura, sino que revelan una lectura muy precisa de cómo debían presentarse Sevilla ante sus visitantes. Con esta conferencia he querido mostrar que el estudio del caserío, de las tipologías domésticas y del tejido urbano no es un ejercicio meramente descriptivo, sino una forma de devolver a la historia de Sevilla una parte esencial de su identidad. Les invito ahora a visitar la exposición, donde podrán ver algunos de los documentos y reconstrucciones que han servido de base a esta investigación. Creo que les permitirá completar este viaje por la Sevilla de 1526, con una mirada más directa y material. Gracias.